CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Ahorita ya vamos. Buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Es jueves 2 de junio de 2011. Saludos a quienes nos acompañan a esta hora a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 y 95 en cable de Tigo, y un saludo para los radioescuchas en GD Radio, Grupo Nutriz Radio. El presidente de la República, Mauricio Funes, acudió ayer al Parlamento a rendir el informe de su segundo año de gestión. De su discurso o de su amplio discurso en el que destacó varios temas. Retomamos el referido al servicio militar obligatorio para protección civil y todo lo relativo también a las medidas de seguridad que ha adoptado en estos 24 meses de gestión. Hay otros temas en agenda, desde luego, para conversarlos con nuestros invitados de este día. Está con nosotros en nuestros estudios Ernesto Angulo, él es diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. También nos acompaña Douglas Avilés, diputado de Cambio Democrático. Bueno, agradezco la presencia de ustedes. Bienvenidos. Gracias, William. Buenos Un días, gusto. Gracias por la invitación. Diputado, bienvenido. Bueno, para comenzar, evidentemente que queremos poner en agenda el tema central que tiene que ver en lo relativo a seguridad pública, sobre todo ese anuncio que ha hecho el presidente, que en lo particular me parece que es lo más relevante, que es el anuncio de crear, establecer el servicio militar obligatorio, pero con una diferencia, que es el agregado para protección civil. Antes de que pasemos a ese tema, me gustaría escuchar, Ernesto, de parte suya, el balance del discurso, o sea, es decir, ¿cuál es la calificación o cómo evalúan ustedes ese discurso presentado por el presidente de la República el día de ayer? Mire, por lo menos en el ámbito de seguridad, nosotros creemos que fue más anunciar medidas que vienen en el próximo año que dar resultados de los años pasados. Yo no vi ningún logro, no vi ninguna valoración del plan Escuelas Seguras, por ejemplo, del transporte seguro, de las comunidades seguras, que también incluso se puso la comunidad Italia como ejemplo, y varios planes que nosotros estábamos esperando la valoración que tenía el gobierno de los resultados, pero no hubo ningún resultado, solo se dijo que iba por buen camino y que se estaban solventando las cosas. Incluso se dijo que no corríamos la misma suerte que algunos países de la región, dijo él, y que hemos logrado detener el crecimiento de la delincuencial, lo cual yo no comparto, pero sin datos ni cifras. Ahora, diputado, pero ¿no es demasiado severo de parte del Partido Arena establecer que prácticamente no se observan logros en estos 2 años? Es que yo le podría decir si hay logros, si el presidente de la República hubiera llegado con algún dato concreto y evaluando algo que ha hecho, pero llegó a decir que iba bien la cosa, ahí, punto, sin ningún dato, sin ninguna consideración numérica ni ningún informe, y a decir lo que iba a hacer en el próximo año o lo que falta del quinquenio, y casi todo es cuestiones que han sido hechas por los otros presidentes. Si tendría que calificar esta gestión del presidente Funes en 2 años, ¿cuánto le daría del 1 al 10? 5. Prácticamente lo reprueba entonces. Sí. A ver, diputado Viles, explíquenos la misma inquietud, un poco sobre cuál es el calificativo que dan ustedes a este informe o cómo lo evalúan en términos generales. Yo creo, para ocupar una figura que en este tipo de evaluaciones que uno realiza, hay distintas maneras de ver las cosas. Aquí tengo un vaso que depende del enfoque con el que se vea, a veces lo ves o totalmente lleno o vacío. Pero lo cierto es que el vaso no está ni lleno ni vacío, está medio lleno. Entonces, si ves las cosas con seriedad, puedes establecer que en estos 2 años ha habido algún avance en ciertos temas, tal como lo mencionó el presidente con datos, Ernesto, ayer con cifras, que es el caso, por ejemplo, de los uniformes y zapatos escolares, el tema de haber generado cerca de 11,000 empleos para jóvenes y mujeres en el programa PATI, en el área social del FISDL, la gratuidad de la salud, la inversión pública, que es un hecho bastante interesante ante la falta de una sostenida inversión privada y que el país aparece en la región centroamericana como el que menos inversión ha tenido. En el caso de la inversión pública sí aparece un indicador bastante bueno. Mencionó también, desde mi punto de vista, con mucha valentía el tema de la racionalización del subsidio del gas, etcétera.
Hay cosas que sí se han hecho. Hay algunos programas que de hecho sí han funcionado, pero en la lógica de lo del vaso, ¿verdad?, que está medio lleno, también hay aspectos a mejorar. Y creo que él en su discurso del día de ayer, al referirse a la parte de seguridad pública y a la parte económica como dos de los aspectos donde debe de modificarse o acentuarse la política pública, de alguna manera, de forma implícita, está reconociendo que en esas áreas debe de hacerse más, y los hechos son concretos. Evidentemente, las cifras son frías, ¿verdad? A veces entramos en un jueguito de discusión de si es más, es menos, pero lo concreto es que las cifras son frías y te indican que, por ejemplo, en el área de seguridad existe un elevado índice de homicidios y que probablemente entonces la estrategia de seguridad pública, por mencionar esa área, no está funcionando. No es demasiado optimista el presidente tampoco, es decir, no se puso demasiado en una visión fuera de la realidad, si lo podemos llamar así. Fíjate, William, que te voy a decir lo siguiente. Yo creo que cuando se dan estos tipos de discursos hay una alta expectativa. Y creo que ayer particularmente había distintos sectores una expectativa bastante sobredimensionada desde mi punto de vista, de esperar unos grandes anuncios o cualquier cosa de ese tipo que realmente sea impactante. El discurso del presidente ayer me gustó en una cosa. Por un lado, enumeró logros o lo que él considera cierto durante sus 2 años de gobierno, pero por otro, lo sentí bastante realista, fíjate, William. Muy realista en el margen de lo que es posible poder realizar, porque pudo honradamente haber hecho unos anuncios de ese tipo de etiqueta publicitaria y que genera un gran show, ¿verdad? Pero a la hora de la concreción, muy seguramente en el tiempo, hubiese tenido ya el cuestionamiento. Creo que ayer el tono del discurso incluso lo sentí particularmente conciliador y en una modificación, insisto, relevante, que es lo sentí bastante realista para el momento tan difícil que vive un país tan pequeño como el nuestro. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Con el Seguro de Salud de AXA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. AXA Suiza asegura su tranquilidad. Bueno, sin duda alguna son dos puntos de vista bastante, pienso yo, diametralmente opuestos a lo que estamos escuchando sobre ese balance de gestión. Diputado Angulo, quiero que cerremos ya sobre esto, porque sí me interesa que entremos de lleno al tema de seguridad pública, que es como lo más relevante. Pero entonces, ustedes tampoco entonces comparten el concepto, el ejemplo que ponía el diputado Vilés hace unos minutos sobre el vaso medio lleno, medio vacío. Mire, es que me permite el vaso. Vaya, yo le dije una vez a una persona de edad, tenía 92 años, y le enseñé un vaso y le digo, ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? Y se me quedó viendo y me dijo, ¿estoy tomando o estoy sirviendo? Entonces yo creo que ese es el meollo del asunto. Yo lo estoy viendo de óptica de oposición y mi deber es señalar los errores y proponer algunas soluciones. Yo no he dicho, diputado, en la parte económica que no se dieron cifras y datos. Yo ahí sí y desconozco el tema, pero sí oí algunos datos y cifras que tendrán que analizarlo las personas de la fracción que saben de eso. Yo estaba hablando del tema de seguridad, no hubo absolutamente ninguna cifra ni ningún logro que él haya mencionado. Y si el presidente de la República no menciona ni un logro, creo que sí es preocupante para el país.
Usted se refiere en lo relativo al que el presidente de la República habló de una disminución en el caso de los indicadores en el tema de seguridad, Sí. pero no dio cifras concretas. Ninguna. Y estamos el único que está arriba de nosotros en victimización ahorita, según el Banco Mundial, es Guatemala. Y si vamos a comparar el país con lo que está sucediendo en Guatemala como un ejemplo y un parámetro de comparación, sí estamos complicados. Diputado Viles, pero era oportuno que el presidente hiciera referencia a indicadores puntuales, sobre todo a dar cifras en este caso específico. Digo porque en parte del discurso el presidente Funes dice, en este sentido, quisiera destacar que en los últimos 12 meses, a diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, hace allí una comparación, El Salvador ha logrado detener la tendencia al alza delictiva. Sobre este tema se ha generado, William, todo un debate desde hace mucho tiempo, inclusive durante las administraciones de Arena, que si ha bajado, que si ha subido. Podemos pasar debatiendo mucho más tiempo sobre el tema de las cifras, los indicadores, pero hay hechos concretos y hay que reconocerlo. En el tema de seguridad, ¿qué ha sido visible, por ejemplo, desde mi punto de vista? Yo no soy experto en este tema, pero ¿qué he notado, por ejemplo? Que haya habido una modificación importante, por ejemplo, en el apoyo que ha dado la Fuerza Armada en los penales, y algo se ha estado queriendo hacer. ¿Qué otra cosa noto? Que se hizo un esfuerzo en la Asamblea Legislativa, inclusive, por hasta reformar la Constitución y poder usar las intervenciones telefónicas como una herramienta del combate al crimen y la delincuencia. ¿Qué más veo? Que hay una idea de bloquear las llamadas para que los delincuentes en las zonas donde operan en los penales no sigan haciendo fechorías. Bien, que también veo que evidentemente el tema sigue asfixiando a la ciudadanía, claro, que lo sigue preocupando, que eso no ha sido suficiente, que sigue habiendo una cantidad de muertes todos los días, que sigue habiendo mucho hecho delincuencial, y un hecho relevante además que ustedes como medios de comunicación han destacado recientemente, que en el país ha comenzado a crecer el tema de la narcoactividad. Claro. Esos hechos son innegables. Entonces, frente a eso, podemos pasar debatiendo si bajó, no bajó, cuál es el índice, o centramos la discusión de forma constructiva en establecer si fue bueno que el presidente anunciara ayer lo de los 1000 policías, si fue bueno que el presidente, tú lo vas a abordar en algún momento, sí, anunciar claro, ayer el tema de lo del servicio obligatorio militar, y creo que ahí es donde debemos de centrar la discusión. Ya. ¿Qué aportes podemos hacerle a esta discusión en la línea de lo que la ciudadanía finalmente quiere, que es más que estar estableciendo un debate de cifras, que yo entiendo el punto? ¿Qué más podemos hacer? De eso creo que es que se trata. Diputado Angulo, ¿por ahí tiene que ir esa discusión o usted insiste en que sí hay que, para evaluar, hay que contar entonces con algunos aspectos de carácter estadístico? Claro que hay que contar. Y cómo, mire, cuando nosotros tenemos un gobierno que en el área de seguridad dice todo va mejorando, hemos avanzado, hemos disminuido, y los periódicos, las estadísticas y la misma percepción del pueblo dice lo contrario. Ustedes han sacado una encuesta de la prensa gráfica esta misma semana, y el 70% de las personas dice que la seguridad ha empeorado. Eso es lo que me importa a mí, que la gente se siente insegura hasta dentro de sus casas. Cuando el presidente dice que va mejorando, y yo tengo que en el 2010 murieron 3.985 personas, y esa es parte de los 12 meses que él dice, es terrible, y ahí tenemos hasta 438 homicidios en un solo mes. Entonces yo sí creo que es importante para que la población conozca que el gobierno que no quiere aceptar sus errores y dar un golpe de timón para recomponer lo que está haciendo de seguridad es tremendo. 14 homicidios al día en marzo, y dice que está bajando. Abril con 340 asesinatos, tenemos días de 22 en abril. Entonces yo sí creo que es importante para que el gobierno alguna vez pueda entender que no están funcionando los planes, que no existe un plan integral. A ver, pero ayer no vio matices usted en el discurso del presidente orientados a dar ese golpe de timón en materia de seguridad. ¿Qué era lo que esperaba el Partido Arena? Bueno, dejo plantear la interrogante porque debo hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Diputado Angulo, le consultaba si entonces no escuchó usted un viraje en el manejo de la crisis en seguridad pública, en ese golpe de timón, ¿no lo percibió usted dentro del discurso? Lo que yo percibí, un presidente que ha entendido que no puede estar insultando a la oposición, que no le puede estar diciendo hipócrita, un presidente que baja un poco lo que ha estado haciendo de estar chocando con nosotros. Más conciliador, como decía el diputado Avilés. Y yo creo que eso es importante, porque nosotros también estamos dispuestos a colaborar como siempre lo hemos estado, pero en un marco de respeto. Lo que sucede es que nosotros como oposición tenemos el derecho y la obligación de estar señalando errores. Y sí vi algunos ofrecimientos, pero vuelvo a repetir, lo que queríamos es una evaluación del gabinete, a ver qué está pasando, que él diga qué es lo que está sucediendo, para ver si han entendido que ese golpe. Yo entiendo que puede haber algunos ofrecimientos, 1,000 policías más. Miren, Alfredo Cristiani en su segundo año de gobierno puso 3,550 policías para llegar a un total de 4,404. Armando Calderón en su segundo contrató 4,234 policías para llegar a un total de 14,000, y así todo. El presidente Flores, el presidente saca 5,676 en su gestión. Eso es común, es lo que debe de hacer la policía, estar ingresando, y para eso se creó la Academia de Seguridad Pública. Pero que diga, hemos tomado la decisión de incorporar 1,000 policías, y la novedad de eso, ¿qué fue? Ahora, pero no es novedad cuando se tiene una situación excepcional en la economía, cuando los ingresos han bajado para el gobierno, para el Estado en general. Bueno, la policía tiene bastante más, tiene 60 millones más la cartera de seguridad pública, y justicia y seguridad pública tiene 60 millones más de que cuando estaba Arena en el poder. Entonces yo sí creo que no es que, sí alabo que se sigan teniendo policías nuevos, pero digo, ¿qué de nuevo es que vayan 1,000 policías si se ha hecho constantemente 20 años atrás? Y él mismo el año pasado, creo que fueron 1,014 o 1,015 policías que el gobierno del FMLN ya tiene nuevos del año pasado. Entonces, ¿cuál es la decisión de poner 1,000 más por decir una cifra? Sí. Bueno, Douglas, me gustaría escuchar de parte suya entonces cuál es su opinión respecto a lo que está diciendo el diputado Angulo, porque hay otro tema que me interesa que abordemos, y es una cita textual de una parte del discurso del presidente. Pero bueno. Bueno, yo señalar que yo en ningún momento he dicho que no hay que utilizar el instrumento científico que representan los indicadores. Las encuestas mismas también te sirven, que medios como el de ustedes divulgan y abordan este tipo de temas sentidos por la población. No, lo que yo estaba diciendo es, podemos pasar eternamente debatiendo sobre los indicadores, pero no necesitas mucho. Lo que está a la vista no quiere anteojos. Es evidente que falta mucho por hacer en el tema de seguridad pública. La ciudadanía lo expresa donde uno va, uno lo ve en las noticias todos los días. Frente a eso, entonces, de lo que se trata, en mi opinión, es que cada quien haga un aporte en lo que le corresponde. Porque este tema, además, Ernesto, tú lo sabes, no está únicamente limitado al papel de la policía. Aquí tiene que ver todo un engranaje institucional del aparato de Estado. ¿Qué le toca a la Fiscalía en tanto dirige el proceso de investigación del delito constitucionalmente? ¿Qué le toca a los jueces cuando juzgan cada caso? Etcétera. Se trata entonces de establecer si en el caso del Ejecutivo lo que está incorporando va en la línea de tratar de contrarrestar de mejor manera el embate del crimen y de la delincuencia. A saber será, o a constatarse,
será en el tiempo si estas nuevas medidas, como lo señala Ernesto, no resolverán el problema, seguirá persistiendo la situación que está o no. Okay. Idealmente, nuestro deseo es que las cosas funcionen, porque si no funcionan, es lógico que lo que vamos a seguir teniendo es un aumento de los índices de criminalidad en el país, y eso creo que no lo quiere nadie. Bien. Entonces, pero algo, solo esto termino, pero algo, démosle chance, Ernesto, démosle un pequeño chance al gobierno en lo que anuncia, en lo que está incorporando en su estrategia. Yo entiendo que coincido contigo en que hasta ahora las cosas en el tema de seguridad no están funcionando como decíamos, pero probablemente estas nuevas medidas ayuden, y si no, aportemos, sugiramos, a ver si somos escuchados, y si no, pues también salgamos a denunciarlo. Ahora, les decía que hay un párrafo que lo voy a leer porque me parece interesante y que ha pasado bastante desapercibido, pero por ejemplo el presidente en el tema de seguridad dice: el modelo que recibimos, que se resume en la existencia de empresas de seguridad ricas y una policía pobre, ha mostrado su ineficiencia. Por eso, dice, durante estos 12 meses se realizó una inversión sin precedentes en ese sentido. Esto ha permitido no solo contar con casi 30.000 efectivos en las calles, entre policía y Fuerzas Armadas, sino también capacitar a los agentes, dotarlos de equipamiento, comunicaciones y vehículos, y establecer, dice él, el régimen de acuartelamiento y mejorar la eficiencia en las investigaciones. Pero insiste en el punto sobre las empresas de seguridad ricas y una policía pobre que ha mostrado su ineficiencia. Ese es un modelo que se estableció según el presidente. Lo que sucede es que los empresarios ahora, por toda la delincuencia, están gastando más de 600 millones al año en seguridad, y lógicamente alguien tiene que dar ese servicio, son las empresas privadas de seguridad, pero a lo mejor el presidente se refiere a ahorita lo que está sucediendo, porque yo tengo una publicación del Faro que dice: amigo del presidente gana 2.5 millones en contratos con el Ejecutivo, en empresas de seguridad. Entonces yo creo que el presidente, cuando critica, debería saber lo que está haciendo su gabinete de seguridad y lo que está sucediendo, porque yo estoy sacando un dato concreto. Un amigo del presidente es acusado de 2.5 millones en el primer año de gobierno. Entonces, ¿por qué se da? Y no es que esté criticando que le hayan dado los 2.5 millones. En el pasado ocurría en otras administraciones sí, también, de exacto, arena incluso. Pero eso es parte de la inseguridad que sienten los empresarios del país, y cuando hay una necesidad surge una oferta de servicio, y es lo que está sucediendo. Para que no pase eso, necesitamos que los empresarios tengan confianza en la policía. Han vuelto los secuestros desde el año pasado al país, y lógicamente tienen que incrementar. Ahora cada camión de Coca-Cola, cada camión de Diana anda con un guardia de seguridad, y lógicamente el servicio, cuando hay un vacío, alguien lo llena, y eso es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso, ahora sí entramos de lleno a reflexionar sobre la propuesta que ha hecho el presidente del servicio militar obligatorio en protección civil. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, entonces el presidente el día de ayer anuncia el servicio militar obligatorio en protección civil. Y dice él, el proyecto es integrar para su protección a 5.000 jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas. Durante 6 meses recibirán orientación para su rehabilitación a través de adiestramiento militar sin armas y formación vocacional para generar un cambio de conducta y facilitar su inserción a la vida productiva del país.
Diputado Avilés, ¿qué es esto en buenos términos? ¿Cómo lo han interpretado ustedes en Cambio Democrático? Sí, yo debo decir que a nosotros nos llamó poderosamente la atención esto, dicho ayer en el discurso, y nos generó una serie de preguntas. Conforme han ido pasando las horas, inclusive en la cadena del presidente, el día de ayer en la noche, iba quedando bastante claro cómo va a ser este programa. Esperemos también más detalles por parte del ministro de Defensa. Nosotros vemos sumamente positiva esta medida. Creemos que inclusive ingresa a un concepto bastante guardado en los anaqueles, archivado, que es el concepto de seguridad ciudadana. Desde mi punto de vista, posibilitar la incorporación de un grupo de jóvenes que son materia en potencia para las pandillas y el crimen a un programa que les entrene, que les discipline y que les inclusive transmita una mentalidad diferente para incorporarse a la sociedad, me parece algo importante. Yo creía que le faltaba un elemento, pero me quedó claro en la cadena que dio el presidente ya, que era la parte de cómo se iba a darle manutención a estos jóvenes, claro. Porque dado que hay tanta pobreza, a veces hasta ir a esos lugares para las familias, aunque digamos lo absorbe el Ministerio de Defensa, también el que llega esperaría además algún incentivo. Y lo va a tener. Y lo va a tener. O sea, están hablando, el ministro de la Defensa ha dicho $250, $300 por cada joven que ingrese. Y eso me parece importante también, porque eso permitiría que el mismo joven utilice ese dinero para continuar estudiando o para lo que se pueda requerir en un hogar humilde. Creo que ese elemento, ese factor, estaba faltando una explicación, ya se dio y es muy importante. Eso sí, yo sí creo que va también a ser trascendente que exista un filtro, una atención muy, muy especializada al abordar el ingreso de estos jóvenes, porque hay que garantizarse que no pueda existir un factor contaminante que pueda ser o pueda generar un resultado contraproducente. ¿Qué es esto? Que en un momento determinado entonces las mismas pandillas se aprovechen de ese recurso, manden a los jóvenes o sea, de forma dirigida a participar en eso. Exactamente. Yo sí pienso que puede ser peligroso que estas organizaciones que han aprendido a sobrevivir y a convertirse y a reinventarse en cada circunstancia, puedan aprovechar esto para tratar de filtrarse. Por eso me llena un poco de tranquilidad, digamos, sí, la parte que tiene que ver con que el ministro de Defensa es una persona que ha demostrado en esta etapa ser un hombre bastante eficiente y muy inteligente y conocedor de la materia. Y por lo tanto a mí no me queda la menor duda que él ya estará tomando nota de eso y que tiene que ponerle mucho cuidado. Solo un elemento, William, que se me quedó decir en el bloque anterior y hay que señalarlo. El tema de la seguridad privada. Eso es algo tan arraigado durante muchos años atrás ya en el país. Ha existido desde, no ahora, sino varios años, un verdadero ejército de agentes privados de seguridad. Y ha ido creciendo en el tiempo, a medida que se profundiza la situación. Sí. Exactamente. Bueno, diputado, explícanos entonces, primero, la medida en sí, si la consideran positiva o esto puede ser más de lo mismo, y luego saber, hay un punto que me interesa que reflexionemos y es sobre la constitucionalidad de esta medida, si es constitucional o no. Recientemente leí un argumento que tenía que ver ya un poco poniendo en duda si esto puede ser constitucional o no. Pero bueno, en sí, ¿es positivo esto o no? Sí, claro que es positivo, pero sigo insistiendo yo como siempre que no existe un plan integral. Esta es una medida buena. Incluso nosotros, esta es propuesta de Arena, lo quiero decir, nosotros presentamos en mayo del 2010, hace más de un año, un plan estratégico de protección a la familia, niñez y juventud, El Salvador sin pandilla. Esto lo tiene el presidente de la República, lo tiene el ministro de Seguridad y lo tiene todas las personas. El año pasado se lo hicieron llegar ustedes al Y aquí está contemplado precisamente ese punto. Y algunos otros como las granjas productivas, la vigilancia electrónica y la unificación de inteligencia, eso está en parte de nuestro ¿Cómo planteaban plan. entonces ustedes el servicio militar obligatorio? Le explico. ¿Bajo qué términos? Vaya, mire, yo tendría que explicarles porque este es un plan concreto. Lo vámonos al grano porque no hay Vaya, pandilleros mayores de 16 años internamiento en granjas militares productivos, bajo la figura de la aplicación del servicio militar obligatorio sin armas. Pero ¿qué pasa con eso? Que nosotros tenemos acá, no es una propuesta sacada de la manga, tenemos incluso, presentamos cómo podría ser la granja productiva
en los lugares a donde se podían hacer, y tenemos, para la tranquilidad del diputado Avilés, la propuesta no contempla, por eso a mí no me da miedo que sea gente que ha estado o que está ya vinculada ahí, que se está metiendo a las maras, y de eso se trata. Se llama Programa Militar de Rehabilitación Juvenil. O sea, usted no teme de que vayan a ser infiltrados, es que no pueden ser infiltrados. No hay forma. Porque ellos no están, en primer lugar, no están dentro de los cuarteles. En segundo, no es un servicio militar normal, a donde se le va a dar instrucción militar, es rehabilitación juvenil, ese es el verdadero nombre. O sea, no va a haber instrucción militar en el uso de las armas, pero sí en el régimen Pero régimen es otra cosa, le van a enseñar a hacer ejercicio, le van a enseñar, y aquí tenemos nosotros, si me permiten un momentito, el plan de las capacitaciones, alfabetización, computación, reparación y mantenimiento, todo lo que se les podía dar, y además van a tener servicio moral y cívica, y todo ese tipo de situaciones. No es un servicio militar. Bien, vamos a la pausa. Al regreso, el presidente habla de centros de formación ciudadana. No sé si es la misma figura. Insisto con el punto, si hay algún problema de orden constitucional o no. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, seguimos en nuestros estudios conversando con el diputado Ernesto Angulo del Partido Arena y Douglas Avilés de Cambio Democrático. Decía, son dos cosas puntuales, para que vayamos rápido por cuestiones de tiempo. Diputado Angulo, el punto de vista de constitucionalidad, cómo está esto, y lo otro es, el presidente habla de centros de formación ciudadana. No sé si esto también se parece a la propuesta que ustedes han hecho en aquel momento. Sí, lo básico es eso, que esta gente va a ser interna, pero se le llama régimen militar sin armas, pero realmente es para rehabilitar a los jóvenes que están en peligro o que están iniciándose en las maras. No estamos hablando de gente que ha estado en las maras, y sí tiene razón el diputado de que yo estoy hablando del proyecto de nosotros. Yo no sé cómo lo irá a plantear el gobierno, pero estaba en nuestra propuesta. Ojalá tomen integral por lo menos esta parte, porque nosotros sí nos hemos asegurado que no haya ninguna instrucción militar, que no exista forma de infiltrar la Fuerza Armada, ni este tipo de campamentos. Entonces sí no... Ahora, por deducción lógica, ya que ustedes hicieron una propuesta muy parecida, digo, por lo poco que coincide con lo que ha dicho el presidente, pensaría que entonces para ustedes no hay problema de inconstitucionalidad con esta iniciativa. Mire, hay varios artículos donde nosotros hemos basado esto, pero digo, es algo largo, pero el artículo 35 dice: el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho a esto. Esto es la parte de los menores, y todavía dice: la conducta antisocial de los menores que constituye delito o faltas estará sujeta a un régimen jurídico especial. Si esto se puede crear un régimen jurídico en el que se le diga, mire, usted va a ir, en vez de ir a una como Tonacatepeque, que son escuelas de ladrones, entonces va a ir usted a una rehabilitación, al cuartel, va a recibir instrucción, va a recibir capacitación, amor a la patria. ¿No contraviene entonces la Constitución? Yo creo que no. Ahora, ¿cómo van a calificar el persona que está en riesgo? Esa es ya cuestión del Estado, del gobierno, cómo van a calificar el que está o no en riesgo de entrar a las pandillas. Pero aquí, y además hay otro artículo, este abogado debe de saber más, el artículo 13 de la Constitución, el de peligrosidad. Eso es fantástico. Dice: por razones de defensa social podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativa o de readaptación los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa revelen un estado peligroso y ofrezcan inminente para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas
por la ley y sometida a competencias del órgano judicial. La gente que representa un peligro puede ser sometida a medidas de rehabilitación, y lo dice la Constitución política. A ver, Douglas, tu opinión. Sí, yo igual coincido con Ernesto, no veo ningún valladar constitucional. La filosofía con que ha sido creado este programa, al menos en la información preliminar que tenemos, habla de un proceso de readaptación, de un programa que le permite una formación especializada sin armas a estos jóvenes, y por lo tanto yo no veo ningún problema constitucional en un programa de esa naturaleza. Ernesto ya citó un par de artículos que ciertamente lo que hacen es reafirmar que se da un régimen especial para estas personas y la Constitución lo permite. Desde esa perspectiva nosotros no le vemos ningún problema, y eso sí, yo diría, William y Ernesto, que sí tendremos que conocer en las próximas horas los detalles operativos de cómo va a funcionar esto. Hasta ahorita es poco lo que se tiene. Porque ahora estamos solamente con la información que hemos escuchado en el discurso y la cadena nacional del presidente, y falta que conocer los detalles, porque en este momento estamos teniendo una reacción preliminar con lo que se nos ha dicho. Sí, claro. Yo insisto, por ahora no le veo ningún problema de tipo legal a esto. Creía yo que era más polémico el tema de la participación de la Fuerza Armada en el apoyo a la Policía Nacional Civil, y se dio todo un debate y se aclaró cómo y en qué forma se iba a dar. Pero en este punto no lo veo, William. Perfecto. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, son 5.000 jóvenes en riesgo los que se estarían incorporando. Bueno, habrá que conocer entonces detalles de cómo se van a incorporar, quiénes son estos jóvenes. Uno puede asumir que ya se tienen identificados, pero bueno, a lo mejor ustedes nos dan algunas pistas. De las zonas más pobres. ¿No? Exactamente. Vamos a la pausa y regresamos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, con la información que tenemos, diputados, a lo mejor podemos ir clarificando algunas cosas. Entonces, yo preguntaba, por ejemplo, en el caso de los 5.000 jóvenes, uno esperaría que puedan estar ya debidamente identificados. No sé, diputado Angulo, si tienen ustedes idea de esto. O sea, quizás ya hasta tienen nombres y apellidos, pues yo creo que habrá algún censo establecido. Bueno, la cuestión es que aquí se está hablando de jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas, y eso es lo que yo decía. Es que nosotros tenemos que atacar al que ya está metido someramente en las pandillas y que no se le compruebe delito alguno, porque ellos sí. Y esos lugares se tienen radiografiados ya a estas alturas, claro, es decir, la policía cuenta pero ya William, con ese. 5.000 jóvenes en riesgo de entrar a las pandillas. Entonces, si en riesgo de estar a las pandillas, los colegios ya los infiltraron, están extorsionando desde adentro de los colegios. Entonces, yo creo que en riesgo están todos los hipotes ahorita. Bueno, entonces, pero si se va por partes, uno sí, pensaría que puede ser en lugares como La Campanera, específicos de Soyapango. Ahora, lo que sí me preocupa a mí, y era lo que hablábamos, que no hemos visto el programa, pero lo que me preocupa a mí al leer aquí que dice que estos 5.000 jóvenes van a tener adiestramiento militar, dice, sin arma. Eso sí me preocupa. Exactamente, por eso lo consultaba yo al principio, porque sin armas uno asumiría que tendrían todo el régimen militar, o sea, sí, que se van a levantar de madrugada, los van a poner a bañarse a las 4 de la madrugada. Pero adiestramiento militar. Ese tipo de cosas, y también les van a dar adiestramiento, pero no van a tener un M16. Pero es que eso es lo que tendríamos lo que consiguen después. Con el ministro, es que ese es el punto, porque uno piensa, bueno, se van a adiestrar, pero las armas entonces las pueden facilitar los pandilleros al salir de ahí. No sé. Por eso hay que esperar a conocer los detalles, William, porque como tú lo señalas,
el adiestramiento militar incluye una serie de cosas, desde una forma disciplinada de levantarse muy temprano en la mañana, desde el comportamiento, la manera de ser ordenado, pero también, hasta donde yo sé en mi precario conocimiento sobre ese tema, incluye también algún tipo de entrenamiento especial, aún sin armas, mediante ejercicios, prácticas, lucha, en fin. Yo diría que no hay que especular sobre este punto, sí más bien hay que poner el énfasis en la necesidad que existe de ser muy, pero muy cuidadosos en cómo se va a manejar esto y qué tipo de personas, lo vuelvo a insistir, se va a incorporar a estos programas, porque mi temor en el anterior bloque estaba fundamentado en el hecho de que será importantísimo el filtro que ponga el Ministerio de Defensa, por cuanto si lo que se incorpora ahí es algún joven que ya de alguna manera está siendo invadido o la zona donde habita está afectada por las pandillas, podría ser muy peligroso que se genere una filtración, aun y cuando el presidente está dejando muy claramente establecido que esto tiene un elemento muy preventivo al hablar de en riesgo de ingresar a las pandillas. Bueno, cuando se habla de centros de formación ciudadana, uno pensaría que ya están hablando de un programa muy específico que podría incluir quizás alguna orientación específica como lo que ustedes mencionaban, ¿no? Sí, pero evidentemente eso todavía pienso yo que deja muy difuso en qué sentido va a ser incursionado este programa, en qué zonas exactamente se va a desarrollar, si va a ser de forma generalizada o solo va a ser en zonas donde opera o está muy lleno ya de pandillas o no es así. Claro. Todos esos detalles Perfecto. Es importante conocerlos porque este tema, con esto termino, William, este tema es trascendental. Este tema sí es muy importante y puede ser el corazón de este proyecto y puede definir si finalmente funciona o no funciona. Por eso yo sí creo que va a ser importante conocer cuáles son los detalles de esto por parte del Ministerio de la Defensa Nacional. Diputado Angulo, es obligatorio, es decir, que estos jóvenes, una vez que se identifiquen, me imagino se les va a ir a traer, no es cuestión de que si la familia o pobrecito el niño o que lo van a desarraigar de su núcleo familiar o de la comunidad, o sea, es obligatorio. Así dice, entonces eso es lo que nosotros proponíamos, pero no era para jóvenes que no habían hecho absolutamente nada, sino que para personas, para pandilleros comunes, digámoslo así, no para cabecillas, para dirigentes, para gente que ya está en las prisiones o ha estado preso, sino que el que está ingresando a las maras. Por eso nosotros no mencionábamos el adiestramiento militar. Ahora, pero ¿cómo delimitar jóvenes en riesgo? Bueno, no sé, yo lo interpretaría como en riesgo a alguien que está al borde del precipicio, pero no está cayéndose. Y otra vez el joven pandillero que ya cayó. No, por eso decía yo, si es que en riesgo están todos los hipotes de las escuelas públicas ahorita. Están infiltradas. El mismo ministro lo aceptó. Pero eso requiere un tratamiento distinto, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando acá es de otro tipo de joven. ¿Pero de qué tipo? Es que ellos son los que están en riesgo. Es que ese es el problema. Están asesinando jóvenes porque no se quieren meter a las pandillas. Entonces, el punto es, ¿quién va a determinar quién está en peligro? Ese es el problema. O van a ir a hacer una gran redada y traer a los jóvenes. Yo sí creo que hay que ver la ley que van a mandar, porque no se puede hacer un servicio militar obligatorio hoy por hoy, porque la Constitución no lo establece. Entonces hay que hacer un régimen especial. Ese régimen especial es el que hablaba el diputado Avilés, que tiene que verse qué es lo que mandan y cómo está establecido la forma en que se va a hacer, porque tiene que ser un régimen especial. La Constitución no te establece que va a ser obligatorio el servicio militar, claro. Se abolió. Ahora, esto no es un decreto ejecutivo, entonces tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa, llegará a manos de ustedes. Eso es lo que yo no sé cómo lo van a hacer. Yo entiendo que sí, él es abogado, yo no, y yo soy administrador de empresas, pero yo entiendo que sí debe de haber una reforma, un régimen especial, como lo mencioné. Tendremos que esperar, William, cuáles son los detalles, porque podría ser efectuado mucho de esto mediante un decreto ejecutivo, pero sí incluye alguna reforma o extrapola alguna reforma de ley secundaria, va a tener que ir a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que hay que esperar, pero también hay otro elemento que creo que va a ser importantísimo cuando se conozca el detalle de esto, que es saber cómo se va a administrar la información básica de estos jóvenes que ingresen a este programa. Su dirección, su identificación, yo creo que va a tener que ser resguardada,
porque inclusive si... Sí, porque si no las hay un pandillas podrían cuidado, tomar represalias, claro, como claro, ya lo hacen con los efectivos claro. militares o los policías, ¿no? O Ajá, familiares de ellos. entonces, este tema va a ser muy importante. Yo creo de que va a tener que tener un cuidado muy especial el Ministerio de Defensa en la nómina de estos jóvenes y en establecer una precaución muy fina sobre la información que rodea toda la identidad de estos jóvenes para impedir que puedan ser sujetos de un hecho de represalia posterior. Pero bueno, tengamos confianza, veamos esto en positivo y esperemos a que se explique en detalle, porque al final yo sí creo que es una buena idea. Es algo bueno que puede ayudar a alejar, que creo que ese es el propósito fundamental de esto, a estos jóvenes de la tentación y de la influencia que supone la operación de maras y pandillas en el país. Yo por eso leí el artículo 53, que es algo que yo quiero recalcar, porque eso habla de los menores de 16, 15 años, comienzan a ser reclutados por la mara. Sí, acordémonos aquel de 17 años que tenía 18 asesinados. Entonces yo sí creo que es peligroso, pero por eso mencioné el 53, porque ahí se establece los menores, 16 años, digamos, ya puede ser, se puede involucrar acá. Ojalá sea así, y no solo los de 18, que ya son grandes para estar en las maras. Vamos al último segmento. Al regreso me interesa que nos digan un poco qué es lo que puede pasar después, porque esto no va a ser, decir, estos jóvenes entrarán de manera temporal a esto, luego saldrán. Entonces, ¿qué va a pasar después? O sea, si algunas ideas que creo que es importante que al final ustedes las reflexionen para que las escuchen nuestros cibernautas y televidentes, pero también para que las autoridades puedan tener más luces. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, de los jóvenes que estamos hablando que entrarían de manera obligatoria a este régimen del servicio militar, prácticamente se está hablando de que estarían durante 6 meses recibiendo orientación para su rehabilitación. La pregunta puntual, porque ya se nos acaba el tiempo, diputado Avilés, ¿qué es lo que debería pasar después de esos 6 meses? Porque uno dice, bueno, los capacitan, los rehabilitan, los alejan de las pandillas, pero si vuelven a su entorno, a las comunidades donde han estado siempre, el peligro es que vuelvan a una situación igual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se involucra, por ejemplo, la empresa privada, el tema de la generación de empleo? Yo pienso que la aspiración de todos es que después de 6 meses que ellos estén dirigidos en un programa especial de esta naturaleza, salgan renovados e inclusive con otra visión de la vida, con una forma distinta de ver las cosas. Es que yo creo que eso es lo bueno de esto que se ha anunciado, la posibilidad de que estos muchachos, estos jovencitos, visualicen que pueden incorporarse a un entorno social de forma diferente, que no sea delinquir. Pero deben de tener una opción de vida después de eso, es decir, lo del empleo, por ejemplo, que es esencial, ¿no? Y por eso esto no debe de estar lejos del resto de programas de las políticas públicas del gobierno. Aquí, por ejemplo, va a tener mucho más valor que el que tiene ahora el programa de atención de empleo temporal que está desarrollando el gobierno, sobre todo en mujeres y jóvenes. Probablemente este sea el momento en inyectarle más recursos a un programa de esa naturaleza para que cuando estos jóvenes salgan de este programa especial tengan la posibilidad, por ejemplo, de adquirir o de tener una opción adicional de empleo. Eso no es lo único. Realmente tiene que haber una dinamización de la economía, y si ocurre como el presidente proyecta, que va a haber un crecimiento este año del 2.5% y se van a recuperar los empleos y funcionan algunos nuevos proyectos de inversión, yo creo que realmente esa es la magia, que funcione todo el entorno
económico del país para que fomente una oportunidad a estos jóvenes que ya van a resultar con una nueva mentalidad después de cursar este programa. Recientemente, diputado Angulo hablaba con un amigo de la Asociación Salvadoreña Industriales ASI y me comentaba que ellos tienen un programa bastante interesante, sobre todo con los ex militares, aquellos que terminan el servicio militar ya, que salen, entonces muchos de ellos los están capacitando en ciertos programas específicos y de ahí los están sacando directamente ya contratados para las empresas. ¿Cuántos son? No lo sé, no conozco más detalles, pero me parece que es una buena iniciativa, ¿no? Porque significa alejar a los exmilitares, ya una vez que hicieron servicio militar, de unas situaciones peligrosas, pero con una oferta concreta que tiene que ver con el empleo. Mire, es complicado. Nosotros acá tenemos que debe establecerse algunos pactos con la empresa privada para que estas personas, pero en la forma, yo no sé cómo lo van a presentar el gobierno, en la forma que yo les he leído, que era de pura capacitación y rehabilitación, sí se puede establecer un pacto con la empresa privada, darle trabajo a algunos, y nosotros incluso tenemos... ¿Ustedes lo contemplan en ese programa? Exámenes psicológicos por un grupo de personas que digan si corre o no, sigue o no corriendo peligro, pero yo les quiero hacer algo que es importante, porque cuando a mí lo que no me termina de convencer es eso de los jóvenes que estén en peligro. Si los jóvenes que están en peligro pueden estar estudiando, van a dejar de estudiar 6 meses, entonces es complicado. Nuestra propuesta y lo que espera la ciudadanía es que al que se saque de las calles es al marero. Esas personas son las que se deben rescatar, y no estoy hablando de los mareros que han matado un gran montón de gente, pero hay mareros de diferentes categorías, todos están fuera de la ley, pero hay unos que son rescatables. Esos son los que tenemos que sacar de la calle, llevarlos a las granjas productivas y enseñarles que tienen otra opción de vida, que era nuestra propuesta. Claro. Esa opción es la que se tiene que dar a estos jóvenes, que sepan que su familia no es solo la pandilla, que su familia es El Salvador entero, que tienen la posibilidad de tenderles la mano, y eso era lo que nosotros estábamos haciendo. Si ustedes sacan 5,000, 6,000 pandilleros inmediatamente de las calles y se meten a estas granjas a donde no van a ser maltratados, donde van a tener buena comida, capacitación y a enseñarles que hay otra opción de vivir, yo le garantizo que eso va a dar más resultados, porque no hay, al leer todo el discurso del presidente Funes, y lo voy a decir claramente, no hay ninguna medida estrictamente contra los mareros, dirigida a los mareros. Está bien quitarles Sí, porque son dos cosas. Una es cómo rehabilitar a algunos y la otra es con los que ya están metidos en el problema con fuerza. Exacto. Ese es el punto, porque los que hay, nosotros tenemos estructurado nuestro plan a corto, a mediano y a largo plazo. Hay que sacar a los mareros de las calles, es la primera opción para que el pueblo se sienta tranquilo, haya crecimiento y los demás jóvenes ya no les den ganas de meterse a las manos. Bueno, se nos agotó el tiempo, creo que va a haber chance de hablar más adelante, espero invitarlos pronto para que podamos hablar ya concretamente con el plan. Me imagino que ustedes serán uno de los primeros que recibirán esa iniciativa. Douglas. Gracias, William, gracias por la invitación. Gracias, diputado, muy amable. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.